¿Cómo les va? Buen día. Chicos, hoy vamos a terminar psicoanálisis. Esperemos que podamos terminar. Si no, lo van a tener que terminar ustedes solos. Quiero que sepan que todos los temas entran en el examen, todos los que alcancemos a ver y los que no también, como en todas las materias. Seguramente la última unidad no vamos a alcanzar a verla, es un cuadernillo que ustedes lo tienen que leer, igual lo tienen que estudiar, es muy sencillo. Acuérdense que nos pueden preguntar, vamos a tener una hora de consulta, obviamente antes de... Pero hemos tenido tantos feriados este año y ahora el 17 también es feriado. Y tenemos que ver todavía toda la parte de Piaget, que se los va a dar la doctora a partir de la semana que viene. Pero quedan solo 3 clases, porque el 17 es feriado. Entonces, todo lo que no se alcance a ver, ustedes lo tienen que estudiar igual. Hay un compañero de ustedes que está grabando las clases, así que se las puede pasar. De todos modos, ustedes tienen material, PowerPoint, etcétera, etcétera. Pero, buen día. Quiero que sepan que todos los temas van a ir en el examen. Hoy vamos a terminar psicoanálisis. Y después van a ver las próximas clases con la doctora Nazar Piaget, que es muy importante, ¿ah? Bien, ya tienen subido el práctico de psicoanálisis, es el último práctico para obtener la regularidad. Les sugiero que lo hagan porque hasta ahora están todos regulares, sería una lástima que por un práctico se lo pierdan. Tienen tiempo hasta el 24 para entregarlo, porque el 24 es la última clase, ¿ah? Dice práctico de psicoanálisis. Recuerden que los prácticos, la idea es que ustedes puedan practicar justamente. Y también recuerden que la mesa es muy pronto, es el 8, y que si no han preparado bien la materia, no hay obligación de presentarse, porque lo más probable es que si no estudian bien, y si no la han entendido, y la han procesado, y la han podido relacionar, es una materia que, yo se los he dicho en cada clase, todo se relaciona, entonces preséntense si están seguros. Bueno, pero quiero decirles esto, todos los temas entran en el examen final, ¿ah? Bueno, vamos a tratar de terminar hoy con psicoanálisis, porque si no... Bueno, habíamos terminado con el superyo y las funciones del superyo. No, yo voy a hablar, chicos. Si ustedes hablan, háganse cargo. Pero yo tengo que apurarme porque vamos a terminar con mecanismo de defensa, concepto de líbido. Buenos días. Y las fases de la evolución de la libido. Bueno, recuerdan, vamos por la página 11 del apunte. No sé quiénes siguen el apunte, quiénes no. Bueno, todo lo que se les comunique va a estar en la cátedra virtual, los horarios de consulta, todo. Así que quédense tranquilos que en ese sentido van a tener por ahí todo explicado. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho para qué servían los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa sirven para defender al yo de los ataques del inconsciente. ¿Que cuáles serían? Los instintos, los impulsos, todos aquellos deseos prohibidos, todo lo que a nivel consciente no puedo o no podría o me desajustaría. Y sobre todo de la angustia, ¿ah? Esto es lo importante, que ustedes entiendan que de qué nos defienden, de la angustia, porque estas cuestiones, si asaltan nuestro consciente, nos angustian, ¿ah? Entonces esa es la función de los mecanismos de defensa, que acuérdense, son inconscientes, pero residen en la parte más inconsciente del yo, ¿ah? Estos mecanismos de defensa, entonces, vamos a nombrarlos y a explicarlos. En primer lugar tenemos la represión, que habíamos dicho que era el mecanismo por excelencia fundante del aparato psíquico. Por eso decimos que el aparato psíquico, según el psicoanálisis, es de naturaleza sensora. Bien. ¿En qué implica la represión? Que todos aquellos contenidos indeseados, automáticamente, de manera inconsciente,
la psiquis los lleva a otro lugar para reprimirlos, para guardarlos, y este lugar, ¿cómo se llama? ¿A dónde va lo reprimido? Al inconsciente, muy bien. Entonces, una idea, un sentimiento es expulsado o eliminado de la conciencia, lo reprimido no se olvida, porque ustedes recuerden que habíamos dicho que allí las huellas mnémicas, las huellas de memoria, quedan conviviendo con lo actual, porque no hay leyes de tiempo y espacio. Entonces, no se olvida lo reprimido, sino que siempre va a tender a retornar. ¿Y cómo retorna lo reprimido? A través del síntoma, a través de los sueños, a través de los actos fallidos, a través del chiste, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Bueno, muy bien. Hola, buen día. Hola, buen día. Entonces, todo aquello que se reprime es lo que no es tolerado por la conciencia. Después tenemos un segundo mecanismo, que es la regresión. ¿Vieron cuando uno dice que alguien tiene conductas regresivas o que, bueno, estás haciendo una regresión? ¿Cuándo le dirían eso a alguien, si es que se animan a decírselo? ¿Cuando hace qué? ¿Qué les parece? No. Cuando hace cosas que son correspondientes a personas menores a su edad. O sea. Exacto. Cuando uno regresa a una etapa anterior a la que se supone que tiene que estar. Una conducta regresiva puede ser chuparse el dedo o alguna cuestión un poco infantil, una cuestión de inmadurez marcada. Entonces, la regresión es cuando el sujeto intenta retornar, irse inconscientemente a una fase anterior a la que tiene que actuar, a la cronológica, y tiene una conducta de inmadurez. Por ejemplo, esto de echarle la culpa a los demás, no hacerse cargo de las cosas, buscar siempre un chivo expiatorio, no desde el lado de la manipulación y del hacerlo a propósito, sino como una cuestión de no asumir las conductas que debe asumir para su edad. No sé, no estudié, me bajaron, la culpa es de la profesora o la culpa es de que todos me quieren. Bueno, no estudié. Hacerse cargo de... Eso sería lo contrario a tener una conducta regresiva. Bueno, también pueden haber conductas regresivas cuando no me adapto a mi edad. A lo mejor tengo tal edad y todavía vivo de mis padres, no me independizo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Entonces, el sujeto intenta retomar una fase anterior de la libido para evitar las tensiones y los conflictos, para no enfrentar mi situación actual. Cuando dice la libido, ¿por qué? Porque la libido, que es justamente la energía anímica según Jung y una energía de tipo sexual según Freud, es la energía vital, la energía que nos va moviendo. Entonces, ¿por qué habla de la libido? Porque la que regresa, la que se reprime, lo que se niega, es la libido. La libido va pasando por distintas fases, esa energía va madurando por distintas fases, que enseguida vamos a ver cuáles son las fases de la libido. ¿Qué sería? La energía anímica, energía vital, energía psíquica, que nos ayuda a ir desarrollándonos. Y esta energía, se puede bloquear, se puede regresar, puede evolucionar de manera sana, etcétera, etcétera. Por eso hablamos en la regresión, es como que la libido regresa a una etapa anterior, la energía que nos mueve, ¿verdad? Bien. Después tenemos, por ejemplo, la formación reactiva. Fíjense, la formación reactiva es un mecanismo de defensa que es muy típico de las personalidades de tipo obsesiva. ¿Por qué formación reactiva? Porque es cuando un impulso del inconsciente, una conducta o lo que fuera, que es inaceptable a nivel consciente, se transforma en su extremo contrario. Sería los escrúpulos, las cuestiones así hiperaltruistas. O sea, en realidad soy hiper desordenado y me vuelvo absolutamente detallista y ordenado. O sea, es como la formación reactiva, como lo contrario en extremo. Esto indica casi siempre un conflicto, porque
si un día estoy en un extremo y de repente paso al otro y no lo puedo tolerar, uno dice, bueno, che, este está haciendo una formación reactiva. En realidad pasó de, no sé, de fumarse todo a hacer, andar con una escopeta matando gente que fuma. Por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en los trastornos obsesivos, que todo es tan meticuloso, detallista, que guardan, que coleccionan, que son ordenados, siempre tienen algún foco de desorden. Es como una formación extrema opuesta a lo que están viviendo. Por eso se llama formación reactiva. Vuelvo a repetir, todo esto es de tipo inconsciente. Nada se hace a propósito, en un mecanismo de defensa. Después tenemos el aislamiento. El aislamiento, fíjense, dice, es la separación o la dispersión de una idea del afecto. O sea, los pensamientos son ideas, pero también se acompañan con emociones, con afectos. Bueno, en el aislamiento es como que yo puedo, o inconscientemente, separo el suceso en sí de su afecto para poder tolerarlo. Puede darse en un duelo, por ejemplo. Es como que trato de sacarle la emoción afectiva a eso que me moviliza y que me angustia. Por eso se llama aislamiento, porque es como que uno aísla dos partes que vienen juntas. Y muchas veces uno esto lo ve en fenómenos traumáticos. Eso se llama aislamiento. El aislamiento social también puede ser una forma de aislamiento. Me aíslo para no sufrir, para no comprometerme, para no tolerar el afecto que esa situación o esa relación o ese contexto me están generando. Bien, la anulación. La anulación es parecida a la negación, pero no es lo mismo, porque la anulación es como que el sujeto claramente no tiene registro de lo que ha sucedido. O sea, anula realmente, deshace lo que se ha hecho, cancela una acción, me anulo. Es como una especie de bloqueo. En cambio, en la negación, lo que ocurre es que niego una parte de eso que me está produciendo ciertas emociones desequilibrantes o que no me producen satisfacción. Entonces es cuando uno dice, bueno, vos esto lo estás negando. Es cuando no tomo este aspecto de la realidad y en todo caso lo tolero, lo modifico, niego. Entonces a lo mejor estoy en un trabajo que no me hace feliz y lo sigo negando para poder seguir estando. O estoy en una relación absolutamente disfuncional y de alguna manera, por mecanismo de negación, la sigo tolerando. ¿Y qué niego? Y bueno, el miedo a enfrentar al otro, a quedarme solo, a no poder solucionar y afrontar y enfrentar esa situación. ¿Sí? Bueno. Después tenemos la proyección. Esto es típico cuando dice, vos estás proyectando eso en mí. Eso es tuyo, no me lo proyecte. Es cuando uno inconscientemente proyecta en el otro o en lo otro una parte del afecto o la emoción que realmente es mía y hace como una especie de espejo y la proyecto en el otro. Entonces le recrimino al otro o proyecto en el otro lo que en realidad debería hacer yo. Puedo proyectar desde cosas positivas, que si son irreales es peligroso porque termino idealizando, o puedo proyectar cosas negativas. Puedo proyectar mis resentimientos, puedo proyectar mi odio a la autoridad porque yo tuve un problema de autoridad con mis padres, puedo proyectar, en general lo que se proyecta no es positivo. Buen día, mi amor. Pero lo hago de manera inconsciente. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, nos recrimina algo que es más del otro que de uno dice, me lo está proyectando. Y para que esto funcione, tiene que haber del otro lado alguien que introyecte. El mecanismo de introyección sería la contrapartida. Es incorporar, introyectar esto que el otro me está dando, que puede ser evolutivo y sano en el primer año de vida, donde justamente por mecanismos de apropiación, ¿se acuerdan? Uno va introyectando la figura de la mamá que me va dando identidad, primeras relaciones objetales, y voy incorporando, como también puedo terminar introyectando en una vida adulta situaciones
que no son positivas. Por eso siempre en una relación disfuncional hay uno que hace, pero otro que recibe y que permite, porque si no yo me voy del lugar cuando puedo reconocer eso, aunque no sea fácil. Entonces la introyección dice, es vital en las fases tempranas del desarrollo, por esto que les digo, por el mecanismo de apropiación, por la identidad, porque acuérdense que con el yo no se nace, sino que se hace, se construye. ¿Recuerdan eso? La identidad se construye con las primeras relaciones objetales, que son las relaciones que se dan a través del apego. Y la introyección puede servir también como un mecanismo defensivo. Es un proceso que se caracteriza por la internalización de las características del objeto o del otro. Ustedes están introyectando los contenidos que van a aprender, que luego van a ser van a ir formando la identidad profesional de ustedes. Uno va incorporando cosas del otro y de lo otro. Por eso, cuando uno elige qué hacer, elige quién ser. Yo no soy igual haciendo psicología que haciendo abogacía, por ejemplo. He introyectado distintas cosas. Por ejemplo, en una relación introyecto unas cosas y a lo mejor después corto esa relación, comienzo otra, y a lo mejor muchos las continúo y otras por introyección las tengo como que reconstruir o dejar. Bueno, este es el mecanismo de introyección. ¿Sí? ¿Se entendió? Y después tenemos el desplazamiento, que es un mecanismo típico que se da en la fobia. ¿Qué se desplaza a nivel inconsciente? Se desplaza en el afuera aspectos o contenidos internos que no tolero en mí, entonces los desplazo hacia el afuera para poder moverme, que haya una distancia entre eso y yo pueda evitar o huir. Por ejemplo, en la fobia. En la fobia, el objeto fóbico, que puede ser un perro, proyecto en realidad otros temores internos y existenciales. Estoy proyectando, desplazo en el perro, saco afuera mi miedo y lo pongo en un objeto fóbico. El miedo a volar, en general se da en la fobia. Esto también ocurre de manera inconsciente. Entonces, ¿qué se desplaza? Se desplaza esa parte del afecto, de la emoción negativa que me angustia. Entonces puedo, por mecanismo de desplazamiento, tener conductas evitativas, por ejemplo, a la hora de rendir. Entonces la situación de examen o cualquier exposición me pone muy mal, porque en realidad lo que estoy desplazando inconscientemente es la angustia de afrontar, de ser criticado, el error, la mirada del otro, etcétera, etcétera. Entonces fíjense, en el desplazamiento, que es típico de las fobias, de las personalidades fóbicas evitativas, fíjense lo que dice: la catexia de la emoción, o sea, la carga emocional, catexia quiere decir carga, de una emoción o un impulso provocado ya sea por una idea, o sea, un pensamiento o un objeto, se trasladan a otro que se parece al original en algún aspecto. Esto permite la representación simbólica de la idea o del objeto, de manera que se reduce la carga y se provoca menos malestar. O sea, por ejemplo, en el avión, fobia a volar, por desplazamiento, desplazo el miedo a la muerte, que es algo que no controlo, porque el avión no lo manejo yo, lo maneja otro. Entonces desplazo inconscientemente en un estímulo neutro, como es el avión, esa carga emocional negativa, que es el no poder controlar todo, y lo desplazo afuera para poder moverme de eso, porque si está adentro, yo me muevo y se mueve conmigo, y en realidad se mueve conmigo, porque en realidad no es el avión, es el no control. Y en realidad no controlamos nada, básicamente. Y si no, miren lo que nos pasó estos años anteriores. Porque en toda fobia, lo que hay es un poco el miedo a la muerte, a la angustia existencial, que es esto del no poder zafar de. Entonces, ¿qué se hace? Se desplaza hacia el afuera algo que en realidad a nivel inconsciente está dentro. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo un temor normal que una fobia que implica evitación, y si no lo puedo evitar, huyo. No es lo mismo un poquito de nervios a la hora de rendir que bloquearme y no me presento, por ejemplo.
Entonces, ese es el mecanismo de desplazamiento. ¿Qué se desplaza a nivel inconsciente? Esa catexia emocional, esa carga afectiva negativa, que la pongo en el afuera, porque si está en el afuera, huyo. Y me la paso huyendo de todo, porque en definitiva la angustia de enfrentar está acá adentro. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos al concepto de líbido entonces. Yo más o menos se los dije recién. Fíjense, Freud había hablado de líbido como un concepto que se orientaba más a las tendencias sexuales del hombre, a la energía, una energía vital que tiene que ver con la pulsión, que es fundamentalmente de origen sexual. Sexual, pero que se representa simbólicamente en la mente también, ¿no? Sexualizar algo, a lo mejor en los términos freudianos, es proveerlo de esta libido. No es solamente una cuestión de querer tener relaciones sexuales con eso. Tipo tensión. A mí me gusta más el concepto de Jung porque él justamente dice que es una energía anímica que permite que esto evolucione, que nos lleve y nos guíe en distintos proyectos en la vida, y que va pasando por distintas fases, que son las fases evolutivas, según Freud, de la psiquis del hombre, de la persona, del ser humano. Bueno, ahora, por ejemplo, la libido de ustedes está puesta en la clase y está puesta en la vida un poco en esto de recibirse, terminar de formarse. Esta pulsión, esta libido como pulsión de vida, va pasando por distintas etapas. No es lo mismo la libido de un niño que la de un adolescente, que la de un joven, que la de un anciano, que ya la pone a lo mejor más en lo espiritual, porque está más acercándose a los finales de su vida. Entonces, es esta energía que es como una viborita que va pasando por distintas zonas, distintas áreas. Entonces, fíjense, esta libido es la que yo les decía que puede desarrollarse de manera sana y evolutiva, como vamos a ver en las fases que menciona Freud, que menciona el psicoanálisis, como también puede sufrir regresiones, se puede bloquear, puede ser canalizada de una manera positiva o negativa, puede producir defensas maduras o defensas inmaduras y narcisistas. Por ejemplo, la regresión es una defensa narcisista a una edad donde ya tengo que ser maduro. Ahora, una regresión en un niño que ha tenido un hermanito y empieza a hacerse pichío, se chupa el dedo, es más comprensible, pero también es una cuestión regresiva. Pero se supone que, bueno, después esto se va a ir evolucionando. Bueno, por eso acá dice que la libido puede sufrir regresiones, estancamientos, ser canalizada, ser proyectada o introyectada. Cuando produce una regresión, dice el psicoanálisis, es como que el sujeto de manera inconsciente pasa a una etapa anterior en donde siente que está más protegido porque era niño, no tenía responsabilidad, entonces inconscientemente se va a una etapa anterior. Y esto lo relaciona con distintas patologías, ya lo vamos a ir viendo. Pero fíjense, la energía también, la libido es afecto, es emoción, puede ser consciente o inconsciente, es la base de todos los impulsos porque es lo que hace que la energía se mueva, la energía psíquica, la energía anímica para estudiar, para hacer cosas, para la vida. Es la que en las depresiones endógenas o estado depresivo mayor se estanca y se enferma, porque también depende del neurotransmisor. Esto no lo decía Freud porque en la época de Freud no se habían descubierto los neurotransmisores, pero es básicamente todo esto que ahora se conoce con otro nombre. Bueno, entonces fíjense, en conclusión podemos decir que la libido es aquella energía que, esto está en el apunte, que proviene del yo, del ello o del superyo, que se dirige hacia un objeto, hacia una imagen, hacia una persona, hacia una situación,
que genera algún tipo de placer, emoción, sentimiento o afecto. Esta energía puede quedar depositada en un objeto que se le va a llamar objeto libidinal. Por ejemplo, la mamá está embarazada, tiene el bebé y ese es su objeto libidinal. ¿Qué quiere decir? Que es donde estoy en este momento poniendo toda mi energía. O cuando estoy embarazada, o cuando me recibí y tengo el título, o cuando el niño se está conociendo y se toca el pitito todo el tiempo. Es su objeto libidinal. Y esto va cambiando a lo largo de la vida, y menos mal, porque si no, estaríamos siempre fijados con una sola cosa, ¿verdad? Después en el futuro puede ser la plata, pueden ser los hijos, puede ser el auto, un objeto libidinal. Bueno, y fíjense, esta energía de la libido puede ser reprimida, introyectada, canalizada, disociada, transformada, etcétera, etcétera. Es lo que se mueve. Y para Freud, si quieren esto se los dicto, porque esto no está en el apunto, dice, la libido para Freud corresponde a la energía del impulso sexual. Para Freud corresponde a la energía del impulso sexual, que tiene representación en el psiquismo y tiñe todos los fenómenos del ser humano. Es la energía de la pulsión sexual. Por eso a veces se dice, ay, me erotiza el dinero. Terrible, nunca lo digan porque una cosa espantosa, pero sí, se las voy a volver a leer. Para Freud corresponde a la energía del impulso sexual que tiene representación en la psiquis, en el psiquismo, y que tiñe todos los fenómenos del ser humano. Es la energía del impulso sexual. Todo aquello que está libidinizado, lo que está provisto de líbido, es todo aquello que en algún momento de la vida le ponemos toda nuestra atención, nuestro afecto, y esto va cambiando a lo largo de la vida, si no, uno no evoluciona. ¿Se entiende? Esto en la adolescencia es puramente hormonal, porque además hay una actividad hormonal importante. ¿Ah? Bien. Bueno, pasamos a la evolución de la libido. ¿Qué dice el psicoanálisis sobre cómo va evolucionando la libido? Bueno, de alguna manera son los estadios libidinales, que son los correspondientes a las distintas fases, según el psicoanálisis, por las cuales se va armando el ser humano. ¿Ah? Entonces, fíjense, la energía de la libido se va trasladando, dice el psicoanálisis, de una zona a otra. Empieza por la zona oral. Ustedes piensen en un bebé, chupa el dedo, aprende el reflejo de succión, incorpora el mundo. Luego pasa a la fase anal, luego a la fálica, y así se va asentando en una fase, va pasando a la otra, se va desarrollando, se va completando, y ahí se va dando en base al crecimiento y a la maduración de cada ser humano, de cada cuerpo. La fase oral sería la que ocupa los primeros 18 años de vida, o sea, 1 año y 6 meses. ¿Ah? 18 meses, los primeros 18 meses. Se centra en los labios y en la boca, lo que Freud llamaba el tegumento erótico. ¿Por qué? Porque a través de la mucosa de la boca aprendía a alimentarse, estimulaba el reflejo de succión, y ahí no hay solamente el aprendizaje de la conducta nutricia, sino que además está el fenómeno de apropiación. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo todo se va relacionando, ¿no? Entonces, fíjense, acá, ¿por qué llamaba que era la primera fase libidinal? Porque Freud decía que se producía una excitación de la cavidad oral, de la cavidad de la boca, para aprender a succionar, a alimentarse, a chupar, a masticar, después cuando era más grande, y era la primera zona erotizada, activada. Bien. Él dice, o decía, que en la fase
era una fase, o sea, en la fase oral habían 2 fases además, ¿no? Una de estadio precoz que se llama de succión preambivalente, donde el chico acá lo único que hace es succionar y obtiene placer al succionar, y otro estadio dentro de la misma fase que se llamaba fase de oral canibalística. ¿Por qué? Porque aprendía a masticar y coincidía con cuando le salían los dientes. Aprendía a destruir el objeto. Por ejemplo, si como, mastico, destruyo para poder después tragar y alimentarme. Entonces, en la primera fase habían 2 subfases. La del estadio precoz, que se llama fase de oral, dentro de la fase oral de succión preambivalente, donde lo que prima es la succión, el chupar, el tomar la teta, el tomar el biberón, y después la fase oral canibalística, que el placer estaba en masticar, en destruir, en romper. Verán que es un poquito especial la forma en que lo describe, ¿no? Por eso le llama canibalística, porque el placer inconsciente está en destruir el objeto. Bien. ¿Para qué me sirve? Para aprender a masticar los alimentos. Y es cuando el bebé empieza a morderle la teta a la mamá y ya hay que destetarlo, porque si no te destruye el pezón, básicamente, es así. No sé si hay una mamá por acá. Bueno, cuando la libido no se desarrolla de manera madura, se estanca y se fija en esta etapa, queda fijada en la etapa oral, ya en una adultez. Dice el psicoanálisis que esto es lo que pasa, por ejemplo, en las adicciones. Fumar, tomar, porque queda fijado en la etapa oral. O sea, acá está lo excitante. Entonces él dice que en los casos, por ejemplo, de adicciones, de alcoholismo, hasta en la obesidad, ¿a dónde se ha quedado el inconsciente fijado? En la etapa oral, por eso todo va por la boca. Y bueno, una interpretación, no deja de ser, pero es lo que ellos ven a nivel inconsciente. Eso es lo que dice el psicoanálisis y Freud. Eso no es lo que dice la psicología toda, porque la psicología no es solamente psicoanálisis. Ojito al piojo, pero bien, esto es lo que dice. Y esa sería la patología mental que pueda llegar a provocar si uno se queda fijado de adulto en esa etapa. Bien. Después viene la fase anal, que como una fase evolutiva sería más o menos entre los 2 y los 4 años, en donde ya se supone que la función biológica que se adquiere, que eso es verdad, es el control de esfínteres. Fíjense, en la primera la función biológica es la nutricia, aprendo a alimentarme, a comer. Y en la segunda el control de esfínteres, porque es la etapa en donde se aprende a retener el pipí y el popó. Control de esfínteres vendría siendo. Entonces, acá se concentra, está líbido en el control y la función intestinal. Se caracteriza por una organización de la libido que va unida a la evacuación, y según el psicoanálisis, el niño a nivel inconsciente sentía excitación al hacer caca y al retenerla, ¿no? Había una excitación de la mucosa anal. Entonces, para él, en la primera fase del erotismo anal estaba dado en la evacuación, o sea, en el hacer caca, en el evacuar, y en la segunda fase, porque es lo que se aprende después, que es retener. El chico primero aprende a hacer caca y después aprende a aguantarse. Y entonces la segunda fase le llamaba fase anal retentiva, donde el impulso, decía Freud, era un impulso sádico, porque el placer estaba en retener, o sea, en aguantar la caca. Entonces esto después, ¿qué pasaba? Él decía, los trastornos psicopáticos, o sea, miren cómo lo va linkeando, son los cagadores, les llamaba él, así les llamaba, que eran los psicópatas. Bueno,
psicópata claramente, ¿no? Literalmente. ¿Pero por qué? Porque el placer estaba en la destrucción del objeto. En cambio, en los trastornos obsesivos se habían quedado fijadas en la etapa anal retentiva. Porque ¿qué hace el obsesivo? Retiene, guarda, colecciona. Es medio una cosa... Es medio complicadito. Entonces se quedó fijado en esa etapa porque bueno, qué sé yo, si nos ponemos a... Son interpretaciones, ¿verdad? Igual en esa época, o sea, a comparación de los otros médicos, era como que estaba en lo más cierto, sería, ¿no? Y no, porque acordate que también habían otros psicólogos, estaba toda la formación de la psicología experimental. ¿Por qué le dan tanta buena exigencia a cosas médicas? No, pero, o sea... Y bueno, porque fue una época, vos pensás que... ¿Cómo? Yo creo que hubo cosas muy importantes que él descubrió y cosas en donde se pegó un viaje, digamos. Claramente. Ustedes recuerden que él, por el cáncer de lengua que tenía, también era adicto a la... Bueno, qué sé yo. Él esto además en sus distintas etapas lo arma, lo desarma, lo reestructura. Pero bueno, hay cosas que no tienen evidencia. O sea, ¿cómo compruebo esto? Por eso es tan criticada esta teoría, pero no hay duda de lo que vos decís, que ha tomado o que tomó mucho ímpetu, no se la tienen que conocer. Porque una de las cosas, hasta para criticarla, la tienen que conocer, ¿no? Pero bueno, tiene sus aciertos y su desacierto. Entonces, y cuando ya se pasaba la etapa fálica, que era alrededor de los 5 años, era cuando ya toda esta zona erógena era más bien hacia los genitales. En la nena su vagina y en el varón el pene, ¿verdad? Y la tensión se descargaba mediante la masturbación genital acompañado por imágenes. Estamos hablando de un niño de 5 años. Que básicamente, ¿qué puede hacer? Tocarse el pitito porque se está conociendo. Típico, vos tenés pito, a ver, ¿vos qué tenés? O sentarse la nena en una puntita y hacerse así. Pero masturbación a esa edad, la verdad que no. Después, sí, a lo mejor con la adolescencia, la preadolescencia, eso es como algo más normal, ¿verdad? Pero bueno, esto era lo que decía Freud. Y acá es donde él introduce el concepto de complejo de Edipo, que serían los, fíjense, serían los deseos amorosos que tiene, era un poco machista, porque siempre primero hablaba del hombre, ¿no? Que tenía la niña, la hija mujer, con respecto a su papá, en donde todo a nivel inconsciente. O sea, cuando decía, bueno, ¿cómo lo comprobamos? Y no, es inconsciente, eso lo puedo comprobar. Es win, como dice Ezequiel Campa, ¿no? No sé si lo conoce. Entonces, claro, si es inconsciente, igual. Pero entonces, ¿qué serían los deseos amorosos que tiene una hija mujer, por ejemplo, con su papá, a nivel inconsciente, que lo idealiza, adora, qué sé yo, y los deseos de aniquilación de la mamá, porque es una competencia? Después esto, claro, después de esto, sí, y al revés con el complejo de Edipo es el nene con la mamá, y lo otro sería la otra fase con de la nena con el papá. Entonces, a nivel inconsciente está el deseo de aniquilar al otro. ¿Quién es el otro? El otro padre que está haciendo como de obstáculo entre mi papá y yo. ¿Ya? Bueno, o al revés. Entonces, esto inconsciente, como era todo inconsciente, cuando entra la ley del padre, empieza el padre, por eso le digo que ahora lo matarían, porque sería una cosa re machista, actuar como ley. El niño aprende, el varón aprende asumiendo su sexualidad, el chico aprende que tiene que renunciar a la mamá y en alternativa busca una mujer que era afuera, parecida a su mamá, si ha sido una buena madre, sino totalmente contrario. Entonces, claro, la homosexualidad, ¿qué era para él? Y prácticamente una enfermedad. Y no, para él es un trastorno, entonces, porque no lograste identificarte con. Por eso les digo que es como muy
identificable, ¿no? Y viceversa. Entonces no sé qué sería para ellos la bisexualidad. O sea, es una cuestión que, bueno, hay que entenderla dentro de una etapa. El problema es que hay gente que lo sigue asumiendo a esto. La verdad que yo creo que en la Argentina es uno de los pocos lugares donde todavía el psicoanálisis, de hecho en las facultades de psicología, se dan puro psicoanálisis todavía en algunas facultades. En esta no, la verdad que dicen que yo no soy docente acá, pero que mucho, o sea, que dan también otras escuelas. Pero digo, tiene sus críticas, obviamente tiene cosas buenas como lo del inconsciente, como lo de los mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese era un poco el complejo de Edipo. O sea, que, ¿qué es lo que se hereda con la resolución del complejo de Edipo? Si yo salgo bien del complejo de Edipo, salgo. Si soy varón, identificado sexualmente con mi papá, o sea, me gustan los hombres, y renuncio a mi mamá. Y si fuera en el Electra, al revés. Y entonces así ya resuelvo el complejo de Edipo, según la teoría del psicoanálisis. Resuelvo el complejo de Edipo, me identifico y elijo en el afuera una persona, una mujer con las características de mi madre, si ha sido una buena madre, o totalmente contraria, si no ha sido una buena madre, buscaré lo contrario. O repito y busco una mujer que también me tenga, qué sé yo, en el caso de que me esté que esto, que lo otro. Y a la vez en la mujer pasaría como lo mismo. Yo en realidad no les voy a pedir mucho que me expliquen el complejo de Edipo, lo cual no quiere decir que no lo estudien, porque sí les puedo preguntar en qué consiste o cómo lo definirían. Pero no me interesa que vayan al detalle, porque la verdad no me parece que sea algo científico ni demostrable ni que ocurra siempre. Entonces no se asusten, no les vamos a pedir detalles de esto, pero conózcanlo y estudienlo y sepan qué es. ¿Qué sería? ¿Cómo lo definirían? Como los deseos amorosos del hijo hacia el padre del sexo opuesto. Punto. Y otra cosa que es importante que dice el psicoanálisis es que una vez que se resuelve el complejo del Edipo, que el chico sale de esto, porque si no se resuelve ahí viene todo lo del complejo de Edipo y se trata por el complejo de Edipo y todo esto que hacía Freud. Ahí es cuando al yo ideal, que se acuerdan que le habíamos dicho que el yo ideal era todo lo que yo quisiera hacer, lo que desearía, todo ello, se le opone el ideal del yo. ¿Por qué? Porque para resolver el Edipo y decir no, che, este es mi papá, no es mi pareja, o esta es mi mamá, no es mi pareja, tengo que aceptar algo del super yo que dice con tu mamá y con tu papá, no, la prohibición de la ley del incesto. Entra esa ley y ahí le opongo a lo que yo desearía a nivel rudimentario e instintivo lo que corresponde. En ese punto lo que sí es verdad es que cuando entra la ley, que a veces entra por el padre, por eso les digo que es re machista el concepto, porque entraba con el padre, con la autoridad del padre, también entra por la madre, porque pueden haber matriarcado. Lo que entra es la conciencia moral, que esto es real, de decir, bueno, esto no se puede y esto sí. Y entonces al yo ideal se le opone un ideal del yo, que es el que me sirve para vivir en sociedad, en una cultura, en respetar. Y es cuando el chico empieza a aprender, mirá, no, esto no es de Pepito, Pepito te lo presta, pero ¿se entiende? ¿Ah? Eso es importante. O sea que en realidad sí podemos decir que lo que se hereda del complejo, de la salida del complejo de Edipo, cuando está bien resuelto, sería que al yo ideal se le presente un ideal del yo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, después ustedes léanlo tranquilos y no se angustien demasiado. Bueno, y la última fase, que sería la fase genital, donde ya ahí se activa la zona erógena como como zona última, que después esto en un futuro es la unión de el hombre y la mujer para la reproducción. No me peguen las feministas porque la teoría no la hice yo. Bueno, sepan las fases, sepan cómo se desarrolla la libido, concepto de, en esto, ¿no? Concepto de Edipo, de complejo Edipo, y después inmediatamente se me olvida. Bueno, vayamos al concepto de conflicto de defensa, es muy cortito, esto es... Miren, escriban esto, que es importante. El yo
el yo como instancia psíquica es el mediador y el defensor del equilibrio psíquico. Siempre. Cuando uno se angustia, se enferma, es en el yo. ¿Ah? Sí, el yo es el mediador y el defensor del equilibrio del aparato psíquico. Por eso estamos hablando de defensas, ¿no? Por eso el conflicto se podría definir como el resultado de la lucha entre dos tendencias contrapuestas. ¿Que cuáles serían las tendencias contrapuestas? Las del cual y del cual, y en el medio el yo, como un sanguchito. ¿Qué me falta acá? El ello. Entonces fíjense, el conflicto son las tendencias del super yo y del ello pujando por ganar sobre el yo. Entonces, ¿de dónde viene? El conflicto, ¿de dónde viene? De las tendencias, de los impulsos del ello y del super yo tratando de gobernar al yo. ¿Sí? Acuérdense que el super yo también puede ser bastante siniestro. Cuando es hiperexigente, hiperculpógeno, estricto. ¿Ah? Cualquiera de los dos se puede desequilibrar. Entonces, por eso el yo es el mediador y el defensor de este equilibrio psíquico. Porque ¿de qué nos defienden las defensas, valga la redundancia, del yo? De los ataques, de los impulsos que pueden venir del super yo o del ello. Porque también hay gente que sufre por exceso de super yo. La gente hiperexigente, hiperresponsable, hiperculpógena. Eso tampoco es sano, ¿o no? ¿Se entiende? Bien. Eso es importante que lo entiendan, porque es una pregunta de examen. ¿De qué nos defienden las defensas y a quién defienden? Bueno, los he dejado de cama. Bien. Bueno. Miren, acá se me chispoteó una hoja. Me parecía. Me faltaron decirles 3 mecanismos de defensa, que son la racionalización, la sublimación y la disociación. La racionalización, ¿ustedes qué entienden por racionalizar? Razonar, muy bien, pensar. En la racionalización o intelectualización es un mecanismo de defensa y es bien típico, y esto sí que existe, que es cuando trato de encontrarle la razón y la justificación desde lo intelectual a algo que no se negocia. Por ejemplo, les voy a decir la típica: choreé, no, en realidad lo que pasa... Choreé. En este país tenemos ejemplos, que no voy a entrar en política porque si no me va a dar la chimpiorca, me voy a caer dura, pero es la justificación de algo. La justificación de no estudié ni bajaron. No, lo que pasa es que la materia, cuando no la tiene, no la tiene. Cuando la tiene, sí. La justificación de que estoy al lado de una persona que me hace sufrir, me cela, me maltrata, no, pero me está cuidando. Ay, es divino, no es celoso o celosa. Ay, somos reapasionados. Se fajan, se hacen quilombos, pero después se vuelven como una racionalización, ya cuando tomo conciencia de que eso sucede, ¿no? Bueno, hay un montón de racionalizaciones. No me llamó, no, pero sabes que debe ser que está confundido o confundida. Yo tengo una paciente que está embarazada, el novio se borró con liquid prácticamente, y no, lo que pasa es que está confundido. ¿Qué edad tiene el hombre? 40. La creó a los 18. 40 no está haciendo así como los dibujitos animados, te rajás y no querés enfrentar la situación en negación, y ella también, pero a través de la intelectualización. No, lo que pasa es que ¿se dan cuenta cómo funciona? Entonces, ¿qué sería la racionalización?
Las explicaciones racionales que intentan justificar actitudes, conductas, creencias, comportamientos que son inaceptables. ¿Sí? Bien. Bueno, prendan la tele, escuchen a los políticos, ahí lo tienen, junto con el caradurismo, que no es un mecanismo de defensa, pero ahí tienen 10.000 millones de intelectualizaciones de todos los partidos que quieran. Bien. La sublimación es una acción del yo, siempre inconsciente, de dirigir los estímulos, los instintos, lo no aceptado hacia otro canal. Lo sublimo, lo mando por otro lado para que salga distinto. Por ejemplo, dicen en el psicoanálisis el arte. Y es verdad, el arte es una forma de sublimar. El arte, ya sea escrito, cantado, ¿vieron? Se sublima, ¿vieron cuando uno ve literal una mancha? Esto es el afecto que de alguna manera choca con lo así. No importa, ¿eh? Y significa, y uno dice, bueno, o seré yo muy estúpido, o no lo entiendo, y hay otras cosas que, bueno, pero ¿por qué digo una mancha? Porque uno sublima cuando es algo que es interpretativo, que se manda por otro lado, ¿no? Cuando te hago la casa, es la casa, o sea, que voy a sublimar. Entonces, el arte es una forma de sublimar, el deporte es una forma de sublimar, porque dicen, mira, me fui a jugar al tenis antes de ahorcarnos, por ejemplo. O sea, entonces, ¿qué dice el psicoanálisis? Vamos sublimando muchas veces ciertas cosas. Bueno, a lo mejor a nivel psicoanalítico podríamos interpretar que un traumatólogo, cirujano traumatólogo, es una especie de carnicero que está sublimando sus impulsos destructivos. Les digo que a veces uno se encuentra con cada uno que lo puede empezar a pesar. Pero digo, todos podemos llegar a sublimar cosas. Por ejemplo, para Freud, la religión era una forma de sublimar el miedo a la muerte. O sea, prefiero creer que existe algo antes que... o no, porque eso también es bastante omnipotente, juzgar eso, ¿no? Pero digo, la sublimación, ¿qué es? Es darle otro canal a algo. Tengo mucha bronca, en realidad, y lo sublimo haciendo totalmente, lo transformo en algo mucho más elevado a nivel valores. Por eso a veces nos encontramos con los hipermoralistas y que después tienen un costado, porque esa sublimación llega hasta un punto. Porque la sublimación no es auténtica. ¿Ah? ¿Puede ser sana? Y sí, porque es mejor, antes que andar matando gente, pintar. Pero es una sublimación. Siempre sublimamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo les pongo todos ejemplos extremos para que lo entiendan, ¿verdad? La sublimación es la acción del yo de dirigir esos instintos del ello a un fin diferente. O sea, desviar ese impulso, que según el psicoanálisis siempre es un impulso sexual, hacia un fin no sexual. ¿Vieron? Todo tiene... Claro, porque si hablamos de libido, de la libido es energía sexual, todo pasa por lo sexual. Y básicamente no, porque uno también ve, quizás en esa época, que era la época victoriana, que yo les decía, donde todo eso era un tabú, por ahí se le pegaba un poco, pero ahora uno lo que ve son más bien conflictos del sentido de la vida, más existenciales, porque la verdad, ¿qué quiere sublimar sexual ahora? Porque ha cambiado todo eso. Por ahí hasta acá se desvirtúa muchas veces. Entonces, como que todo queda demasiado orientado hacia un solo lugar. Entonces, a medida que la sociedad evoluciona, hay cosas que no cuajan. Y la disociación, que sería, fíjense, esto es importante, el mecanismo de disociación, cuando es extremo, podríamos hablar de una psicosis, donde hay una disociación entre lo real y la fantasía, o estos casos de personalidades múltiples, ahí hay una disociación, me disocio, o sea, me parto, pero también existe la disociación instrumental, que es una de las técnicas que usamos los terapeutas, los psicólogos, ¿no? Los psicólogos, porque ahora terapeuta, yo veo cada cosa, terapeuta de felicidad. O sea, no sé, es terrible, o sea, pero vos qué sos, yo soy terapeuta de emociones. Ah, no soy psiquiatra, no, soy psicólogo, no, terapeuta de emociones. No, terapeuta también es un kinesiólogo.
psicólogo, psiquiatra, médico, lo que fuera. Bueno, en la disociación instrumental, lo que sea, ¿por qué se dice instrumental? Porque esa disociación me sirve para, y la hago de manera consciente, cuando estoy con mi paciente, para no justamente caer en los dos últimos puntos, que es la transferencia y la contratransferencia. Yo veo en mi paciente a una persona que está pidiendo ayuda, pero yo no soy ni la madre, ni la tía, ni la consejera espiritual, tengo este rol. Porque por eso uno no puede atender, por ejemplo, yo no podría atender a mis hijos, por ejemplo, o a mi hermana, porque se necesita ese poder disociarse para la subjetividad, por la subjetividad. Bueno, cuando es instrumental es sano, o cuando ustedes estén en cualquier rol profesional, uno se disocia porque si soy abogado, me pongo buen abogado, sin descuidar el aspecto humanizante, claramente. Pero eso es instrumental. La disociación como patológica es cuando yo me disocio, por ejemplo, en distintas personalidades. ¿Ah? Eso se llama disociación. Y es como muy patológico según el grado del trastorno de personalidad. Sería la modificación temporal, o sea, en tiempo, y a veces en tiempo y espacio, y drástica del carácter del sujeto o su sentido de identidad, para evitar un malestar emocional. Por ejemplo, las conversiones histéricas. Las conversiones que se dan en la patología, en la histeria, cuando no camino, no veo, que esto era muy común en la época de Freud, se veía mucho eso. ¿Ah? Y en realidad, ¿por qué me disocio? Es como una evasión de la realidad. Ese es un mecanismo que cuando es extremo se suele dar en los trastornos de personalidad normal. Hay algunas películas con respecto a eso, que eso es como una mezcla entre la histeria y la personalidad normal o a veces la psicopatía, ¿no? Esto de las varias personalidades, que sería como el extremo. Bueno, y por último tenemos el concepto de transferencia y contratransferencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de transferencia y contratransferencia? ¿Ah? El deporte, ¿no? El deporte, claro, no, esto no tendría mucho que ver. ¿Pero qué es transferir? Pasarle al otro algo. Bueno, ¿nunca escucharon decir que en el análisis existe la transferencia? ¿No? Bueno, la transferencia sería cuando el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, el analista, en el caso del psicoanálisis, transfiere inconscientemente, deposita en su paciente en aspectos amorosos, afectivos. Entonces veo en mi paciente y es como un hijo, y eso es como que de alguna manera es una emoción que me puede perturbar. Y la contratransferencia, no, perdón, estoy diciéndolo al revés, perdón. La transferencia es el paciente con respecto al terapeuta. Entonces me ve como si fuera la madre, como si fuera un Dios, como si fuera la salvación, como si fuera... Y la contratransferencia es lo que les dije recién, es el terapeuta proyectando en el paciente. Esto obviamente hay una ley que se llama la ley de la abstinencia, donde uno como terapeuta, como profesional, y ustedes también como médicos, tienen que abstenerse de cualquier deseo amoroso, relación amorosa, afectiva, íntima con el paciente, porque eso es un delito. Porque el paciente llega en un estado de debilidad, claro, y de vulnerabilidad, en donde no está preparado para saber si eso que siente es real o no. Entonces, estos terapeutas que salen con los pacientes, a los pacientes, eso es delincuencia, así se los digo. Eso no se hace, porque el paciente está en una inferioridad de condición. Entonces, si te enamoraste de tu paciente, no lo atendas más. Eso es ética profesional. Y lamentablemente, yo no sé de qué se ríen ustedes, si quieren contar algún caso o les parece que está bien que pase, ¿por qué les da risa? Cuéntenos. No, les pregunto en serio. Hay un
serie que lo están pasando. No, pará, quiero que los chicos me cuenten de qué se ríen, de qué les parece gracioso. ¿Conocen algún caso en especial? ¿O estaban hablando de otra cosa? No, pero contéstenme, estaban hablando de otra cosa. Bueno, perfecto, prefiero que me digan eso y me quedo tranquila de que no les parece buenísimo echarse a la paciente, porque ahí los echo de la clase. Por eso, estaban hablando de otra cosa. Bárbaro, no tengo problema. Porque si se ríen de eso y les parece gracioso, me parece un espanto, por eso se los preguntaba. Porque pasa mucho esto. ¿Y por qué es un delito? Porque uno está en una situación de superioridad. Y uno lo ve todo el tiempo. Y es espantoso. ¿Ah? Sí. Creo que no hay alguna manera de desarrollar mecanismos para evitar eso. Mirá, es no, impresionante. podés no evitar, a lo mejor no puedes evitar de que sentiste atracción o te enamoraste, ponele, pero sí podés evitar lo que haces con eso. ¿Qué tenés que hacer? Es como si te pasa con un alumno. Claro, en cualquier situación. Y te vas del lugar, lo derivás. O hasta si te produce mucho rechazo el paciente, lo derivás. Porque si no haces iatrogenia, haces daño. A ver, si te pasa y te pasó, no te va a ir a la hoguera por eso. Lo que no vas a hacer es nada con eso. ¿Entendés? A eso voy. Tampoco digo que uno es una piedra, pero es grave. Por eso les pregunté lo que les pregunté, porque uno ve cosas aberrantes. Y sobre todo en salud mental, donde el paciente viene absolutamente obnubilado por el terapeuta y todo lo que le decís, y eso es terrible. ¿Ah? Bueno, entonces en la transferencia sería la suma de deseos amorosos que a nivel inconsciente el paciente traslada en su analista, en su terapeuta, y que por eso todo lo que le decís para él es Dios, y por eso es doblemente peligroso. Porque además uno tiene que decir, no, yo soy una persona, y pasa con el médico, a ustedes les va a pasar, el médico es Dios. Y sin llegar a un abuso de tipo sexual, hay abusos de poder también, porque, y no le pregunté al médico porque me dio cosas, o se enojó, no me explicó. Chame, yo estoy pagando una consulta, y si no la pago también, porque te paga el Estado y te pago yo, en definitiva, con mis impuestos, el paciente tiene que ser bien tratado, con respeto, y le tengo que explicar lo que tiene, bajándose a su nivel. Pero vieron que hay popes de la psiquiatría, de la psicología, de la neumología, no, que se enoja si le pregunto. Se va a dar. Con respeto me explica, por favor. Si no, miren el caso María. ¿Se entiende? Es muy jodido el rol, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ah? Bien. No, para mí es un delito penal. Porque vos te estás aprovechando de no que te enamores, como dice él, y no te diste cuenta, lo derivaste y no dijiste nada. No, iniciás una relación y lo citás y te aprovechás del paciente. Como también pueden haber pacientes medio picantes que se te tiren y ahí, no, mire, lo voy a derivar. Porque también pasa, ojo. No vamos a decir que estos son solo los hombres que se lo hacen a las mujeres. Las mujeres no vienen a los hombres, pasa. O sea, la ley de la abstinencia, tu paciente es tu paciente, está en una inferioridad de condiciones, está vulnerable, como dijo ella. Mientras sea tu paciente, ley de abstinencia. Pero no se crean que pasa solo en la psicología, pasa en todos lados. ¿Ah? Yo conocí a un pediatra que estaba con una novia que era la madre de los hijos. Te lo tenemos que llevar. Horrible, horrible. Bueno, hay cosas de la ética. Y sobre todo por eso que, ¿cómo es tu nombre? Lo que dijo Lourdes, ¿no? La vulnerabilidad con la que viene el paciente. ¿Se entendió lo que vos me preguntaste? Bien. Bueno, entonces, fíjense, se los leo. Primero se los explico, se los dramatizo, se los pongo, se los medio y después les leo para que cuando vayan al apunte no les parezca tan chino básico, tan. Entonces, estos dos fenómenos, la transferencia y la contratransferencia, aparecen en el ámbito de la relación terapéutica, paciente-terapeuta, médico-paciente,
y fueron descubiertos por Freud durante el tratamiento con sus pacientes. Él puso mucha atención en estos fenómenos y lo consideró como parte del proceso de... El concepto de transferencia consiste en el desplazamiento del paciente sobre el analista a nivel inconsciente de deseos, sentimientos, y dice sentimientos tempranos hacia otras personas significativas, porque él decía que siempre se transfiere, lo que el paciente, esos afectos eran afectos primarios. Veo en el terapeuta una madre o un padre, por eso dice las primeras figuras. ¿Ah? Eso bien específicamente. Y en la contratransferencia es lo contrario, ¿no? Es la transferencia. En la contratransferencia sucede lo contrario. Implican el conjunto de tendencias, afectos, emociones que el paciente despierta en su terapeuta, y los efectos son de mucha importancia, porque él decía, bueno, esto habla de la psique del paciente, los problemas del paciente, los conflictos del paciente, etcétera, etcétera. O sea que dentro de la transferencia no siempre tiene que haber una cuestión de que el paciente quiere algo íntimo conmigo, yo quiero íntimo con el paciente. También puede ser que esté proyectando algo desde lo afectivo. Y también yo le digo, mira, yo no soy tu madre, ni, porque a veces te invitan al bautismo, al cumpleaños. Eso no. Por lo menos en psicología no va. ¿Ah? Pero de ahí también les comento que existe esta otra parte antiética total, que es esto otro. Hay algunos terapeutas, sobre todo psicoanalistas muy extremos, que ni siquiera le aceptan un regalito al paciente, porque hacen toda una interpretación de lo simbólico del regalo. Eso me parece un extremo. O sea, si el paciente un día te trae un chocolate, bueno, no hay problema. No digo ese extremo, pero ya irte al cumpleaños del hijo, a hacer la terapia en un cafecito, a charlar de cualquier cosa todo el tiempo, y ni hablar de salir con tu paciente, eso sería el extremo, ¿verdad? Pero porque uno protege al paciente. Yo tengo muchos pacientes que no lo hacen de malo, ni de desubicado, que te piden amistad en Facebook o en Instagram. No, pero por la protección del paciente. Porque no es el rol, no es porque uno es Dios y el paciente, no, es justamente para que no se contamine. ¿Se entiende esto? Bueno, terminamos con psicoanálisis. ¿Alguna pregunta? Ahora sí aprovechen para preguntar. Nada, les quedó re claro. Bien. Bueno, escúchenme antes de irse. Usted, de ahora en más, tienen como fecha última el día 24, ahora sí que va a ser última, el último práctico, dice práctico de psicoanálisis. Son preguntas, o sea, es un ensayo de... Entonces, me lo envían como siempre, avísenle a los que no hayan venido, hoy ha venido más gente que la otra vez, pero avisen para que estén regulares. Las próximas 3 clases, porque la última es el 24, traten de no faltar. Van a ver Piaget con la doctora. Cualquier cosa que no se alcance a dar en práctico, seguramente la doctora, las clases, seguramente la doctora les grabará, o no sé, o les pasará el PowerPoint, lo que sea, pero quiero decirles que todos los temas están. ¿Ah? Y van a tener hora de consulta, que la voy a publicar 1, 2, 3 días antes también. ¿Sí? Bueno,